Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El consejo de los sobrevivientes. La evolución puede ser una trampa mortal. A veces, sobrevivir no significa vencer, sino acostumbrarse a tener miedo. La sala del Consejo Interestelar Cerat H estaba sumida en una mezcla de solemnidad y arrogancia. Era un auditorio colosal de aleaciones vivas que vibraban suavemente con cada palabra pronunciada, con un techo abovedado que mostraba una representación holográfica de las galaxias aliadas. En el centro de la sala, una gran mesa ovalada unía a las especies más poderosas y avanzadas de la galaxia. Líderes militares, estrategas, científicos y representantes diplomáticos. Casi todos tenían algo en común: cicatrices. Algunas visibles, otras aún abiertas en la memoria genética de sus pueblos. La asamblea tenía un único propósito aquella jornada: compartir estrategias de supervivencia frente a depredadores Apex. Las criaturas que, en sus mundos natales, habían sido el mayor obstáculo evolutivo para llegar a las estrellas. Los primeros en hablar fueron los farnexianos, de piel pétrea y ojos brillantes como cristales líquidos. Durante los ciclos oscuros de Glan, comenzó el general Carrot, golpeando suavemente la mesa con su garra metálica. Las bestias de 3 cabezas cazaban en manada. Nosotros sobrevivimos escondiéndonos bajo el magma. 30 generaciones aprendieron a moverse sin hacer sonido. Solo así los nuestros vivieron para evolucionar. Un murmullo de respeto recorrió la sala. Algunas especies tomaban notas con sus dispositivos neuronales. Luego vinieron los Tulek, criaturas anfibias con escamas traslúcidas. Nuestros mares estaban infestados de cazadores de sombra, relató la embajadora SYLBA. No se les podía ver. Solo sentir el cambio de presión antes del ataque. Así perdimos nuestras ciudades flotantes. Y así aprendimos a vivir bajo hielo sólido. Aprendimos a oír el silencio. Las historias continuaron. Una tras otra. Los Carnari, los Belugon, los Drask, todos relataron con orgullo cómo habían sobrevivido a horrores indescriptibles. Hasta que llegó el turno de los humanos. Un silencio espeso descendió sobre la sala. El representante de la especie terrestre era un hombre joven, de complexión atlética, barba de pocos días y uniforme negro sin insignias. Se llamaba Aaren Kor. Pero nadie lo conocía realmente. A su lado, sentado con la misma dignidad que cualquier embajador, estaba Kael. Un lobo gigantesco. Su pelaje gris y negro parecía absorber la luz artificial. Su mirada, gélida e insondable, recorría la sala con la calma de un depredador que sabe que nadie se atreverá a desafiarlo. Sus patas descansaban sobre la mesa sin pedir permiso. Nadie se atrevía a protestar. El moderador, un ser telepático del sistema Ailun, transmitió la señal mental. Humanidad. Es su turno. ¿Qué depredadores les impidieron evolucionar? ¿Qué oscuridad enfrentaron? Aaren apoyó los codos en la mesa, entrelazó las manos y miró a todos con una leve sonrisa. ¿Depredadores? El tono fue tranquilo, pero lleno de una confianza que ofendió a muchos. Los tuvimos, admitió. Más rápidos que nosotros. Más fuertes. Más feroces. Lobos. Tigres. Osos. Cocodrilos. Felinos nocturnos. Serpientes de 1,5 metros que caían desde los árboles. Águilas capaces de llevarse un niño en sus garras. Tiburones. Incluso criaturas invisibles, como virus que podían aniquilar poblaciones enteras. La sala se estremeció. ¿Y sobrevivieron a todo eso?, preguntó una embajadora insectoide con voz vibrante, ocultándose. Aaren negó con la cabeza. No. Y con una simple seña de su dedo, Kael se incorporó, alzando la cabeza por encima de todos los presentes. Algunos representantes retrocedieron involuntariamente. Otros pusieron manos sobre armas personales. Kael no gruñó. No mostró los dientes. Solo observó. Pero fue suficiente para helar el corazón de media sala. Entonces, Aaren pronunció las palabras que cambiarían la percepción de toda la galaxia. Ustedes sobrevivieron a los suyos. Nosotros, los domesticamos. Silencio. Largo. Aplastante. Ni un susurro se escuchaba entre los muros del consejo. Nadie se atrevía a replicar.
Nadie sabía si lo que acababan de oír era una amenaza, una advertencia o simplemente, un hecho. Aaren acarició el cuello de Kael, quien volvió a sentarse sin emitir sonido. Pero el aire en la sala ya no era el mismo. Un oficial Karnari no soportó el peso de aquel momento. ¿Y qué hacen con ellos ahora? ¿Caza? ¿Guardia? ¿Entretenimiento? Aaren se inclinó hacia adelante, y sus ojos se oscurecieron apenas. Comen con nosotros. Luchan con nosotros. Mueren por nosotros, si es necesario. Pero rara vez lo es. Porque solo verlos, basta para evitar la guerra. En una esquina de la sala, un joven diplomático del sistema Reot murmuró. El lobo no es el arma. El humano es quien lo suelta. Kael giró la cabeza lentamente, y sus ojos se clavaron en él. El diplomático se encogió y bajó la mirada. Aaren se puso de pie. Terminé mi exposición. El moderador dudó, pero transmitió. El consejo tomará un receso, de 20 ciclos. Todos comenzaron a salir con pasos apresurados, lanzando miradas fugaces al dúo que permanecía en el centro. Aaren se giró hacia Kael. ¿Lo hicimos bien? Kael no respondió. Solo apoyó la cabeza en el hombro del humano. La galaxia acababa de conocer el verdadero terror, una especie que había mirado a sus monstruos a los ojos, y les había enseñado a sentarse. Kael, el hijo del viento. El silencio en la nave diplomática Eclipse era absoluto mientras se alejaba de la órbita de Zerat H, el planeta del Consejo. En su interior, Aaren estaba recostado sobre una litera angosta, observando el techo metálico, mientras Kael dormía a su lado, con el pecho subiendo y bajando con una cadencia pausada y poderosa. Afuera, estrellas como agujas ardientes trazaban líneas en el vacío. Todavía están temblando, murmuró Aaren, con una leve sonrisa. Kael entreabrió un ojo. Luego lo cerró de nuevo. 2 años atrás, Kael no tenía nombre. Ni dueño. Ni destino. Había nacido en la región norte de Terra, en las tierras congeladas de lo que una vez fue Alaska, en una reserva especial de la Corporación Interespecie de Entrenamiento Avanzado, CIA. Era uno de los últimos descendientes de la especie Canis lupus arctos, modificada genéticamente con adaptaciones para ambientes extremos, reflejos aumentados, y una inteligencia que rozaba el umbral de lo humano. Era parte del proyecto Alfa Silencioso, una iniciativa militar que pretendía crear compañeros biológicos para misiones imposibles. Pero los científicos pronto descubrieron algo inesperado. Algunos de estos lobos no seguían órdenes. No aceptaban dominación. No obedecían por implantes ni por estímulos eléctricos. Obedecían, cuando respetaban. Y Kael no respetaba a nadie. Aaren fue asignado como supervisor de campo después de la muerte de 2 entrenadores. Era un joven recluta recién ascendido del cuerpo de exploración, conocido por su actitud desafiante, su historial impecable en simulaciones de alto riesgo y un informe psicológico que decía, no sabe cuándo rendirse. Ni cómo. El primer encuentro fue breve. Aaren entró al recinto, sin armas, sin protección. Kael lo observó desde la esquina del recinto de contención. Ojos amarillos. Silencio absoluto. No soy tu dueño, le dijo el humano, arrodillándose. Pero si algún día me acompañas, será porque tú lo decides. Kael no se movió. Durante las semanas siguientes, Aaren regresó cada día. Llevaba comida, pero no la dejaba. Esperaba a que el lobo se acercara. No lo tocaba. No hablaba. Solo se sentaba. A veces durante horas. 1 mes después, Kael se sentó a su lado. 2 meses después, caminaban juntos. Su primera misión juntos fue en Tarsak 9, un planeta jungla cubierto de niebla corrosiva y habitado por una especie predadora llamada Karun. Criaturas reptilianas con 8 extremidades, dientes cristalinos y un lenguaje de cacería basado en vibraciones del suelo. La misión era simple en teoría, rescatar a un equipo científico atrapado. Pero cuando llegaron, encontraron solo sangre, huesos y rastros que se perdían en la maleza. 5 kilómetros al noreste, susurró a Aaren, agachado junto a una huella semiconsumida por la lluvia ácida. Kael olió el aire. Rugió en silencio. Caminaron en fila. Aaren abría camino. Kael lo seguía, vigilando cada sombra. Durante 36 horas no durmieron. No hablaron. Solo avanzaron. El ataque fue repentino.
3 Karun surgieron desde el follaje como lanzas vivientes. Aaren rodó hacia un costado, disparando con su rifle de plasma. Pero fue Kael quien se lanzó sobre el mayor de ellos. La lucha fue brutal. Silenciosa. No hubo rugidos, ni chillidos. Solo cuerpos que se estrellaban contra troncos, sangre negra y el sonido húmedo de las fauces cerrándose sobre un cuello. Cuando terminó, Kael tenía el lomo cubierto de lodo y heridas. Se acercó a Aaren cojeando. Se desplomó a su lado. No moriremos aquí, dijo el humano, con los dientes apretados mientras lo alzaba. Lo llevó cargando por el resto del trayecto hasta llegar al puesto de evacuación. A bordo de la nave médica, cuando Kael despertó, Aaren estaba dormido, apoyado sobre su abdomen, cubierto de vendajes. El lobo movió la cabeza lentamente, lo olfateó, y por primera vez, lamió su mano. Desde entonces, nadie los volvió a ver separados. En el presente, en la nave Eclipse, una transmisión interrumpió sus recuerdos. El canal diplomático privado emitía una señal prioritaria. Mensaje del sistema Feralium, anunció la IA. Se ha liberado una especie Apex no identificada en un centro de investigación. Solicitan asistencia inmediata. Aaren se incorporó. Kael abrió ambos ojos al instante. Su cuerpo se tensó como si ya estuviera oliendo la sangre a través de los sistemas de comunicación. ¿Cuántos sobrevivientes?, preguntó Aaren. 427 vidas en peligro. 13 secciones comprometidas. La criatura ha matado a todo el personal de seguridad. Nadie puede entrar. Aaren miró a su compañero. ¿Vamos? Kael bajó de la litera. Sus garras resonaron suavemente en el suelo metálico. ¿Era eso un sí?, dijo Aaren, abrochando su traje táctico. El lobo ladeó la cabeza. Aaren sonrió. Perfecto. Hora de enseñarles por qué domesticamos a los nuestros. Mientras la Eclipse se alejaba rumbo a Feralium, en Cerat H, las grabaciones del Consejo comenzaban a viralizarse entre especies aliadas. El fragmento en que Aaren pronunciaba las palabras «nosotros domesticamos a los nuestros» ya era tema de debate en miles de foros militares. Y entre las élites galácticas, comenzó a circular un nuevo término. Protocolo Kael, cuando el animal más peligroso no es la bestia, sino el que camina a su lado. Feralium. Hay depredadores que cazan por hambre. Otros por territorio. Y luego están los que matan, simplemente porque pueden. Feralium no aparecía en los mapas turísticos. Era un mundo laboratorio, un ecosistema cerrado con atmósfera artificial, flora híbrida, y zonas de investigación divididas en sectores de gravedad variable. Su superficie estaba oculta tras densas capas de nubes sulfuradas. Bajo ellas, brillaban las cúpulas de titanio que protegían a los cientos de científicos que allí trabajaban. El mensaje de auxilio había llegado solo 3 horas antes. Desde entonces, ninguna señal viva había salido del complejo. La nave diplomática Eclipse atravesó el estrato superior de nubes como una lanza plateada. Su casco vibraba suavemente al traspasar las capas ionizadas. En su interior, Aaren ajustaba su equipo táctico frente a un espejo de visualización térmica. Kael lo observaba desde la compuerta de descenso, con las orejas alzadas y el cuerpo completamente inmóvil. Era una estatua de instinto contenido. «Pía», ordenó a Aaren. «Reproduce la última grabación de seguridad de Feralium». La imagen apareció en una pantalla flotante, un pasillo blanco, iluminado con luces azules. Científicos corriendo. Gritos. Una criatura inmensa, de piel traslúcida y mandíbula doble, arrastrándose por las paredes con una velocidad antinatural. Luego, estática. Aaren frunció el ceño. ¿Clasificación? Desconocida. ADN modificado artificialmente. Proyecto cancelado. Nombre en clave, X7, Umbra. ¿Cuántos muertos confirmados? 182. 13 heridos. 46 atrapados en el núcleo central sin acceso a oxígeno externo. Aaren respiró hondo. Kael, no podemos fracasar en esto. El lobo no respondió. Solo se adelantó hacia la compuerta, marcando su decisión con cada paso. La escotilla se abrió, y una ráfaga de aire caliente impregnado de ozono golpeó sus rostros. El descenso fue directo a la entrada de seguridad de la cúpula 4. Estaba destrozada. Una garra,
del tamaño de un torso humano, había desgarrado las compuertas principales. Los rastros de sangre llevaban hacia los corredores internos. Las luces parpadeaban. Aaren avanzaba en silencio, con su rifle de plasma apuntando al frente. Kael lo flanqueaba, olfateando el aire, con los colmillos apenas visibles. Cada paso que daban, la tensión aumentaba. El complejo estaba demasiado callado. Se mueve por los conductos de aire, dijo Aaren. Busca calor. O sangre. De pronto, Kael se detuvo. Un leve gruñido, apenas audible, surgió de su pecho. ¿Lo sientes? El lobo giró la cabeza hacia el techo. Un sonido hueco, como algo rasgando metal desde adentro, recorrió la estructura. Segundos después, la rejilla del ducto se abrió como si fuera papel. Un tentáculo descendió. Kael saltó sin vacilar. Lo que siguió fue un ballet de muerte. El lobo se impulsó contra la pared y mordió la extremidad antes de que pudiera retraerse. Aaren disparó hacia el conducto, haciendo que la criatura retrocediera chillando con un sonido que pareció perforar el alma. Kael cayó al suelo con una voltereta, sin soltar su presa. «Kael, suéltalo», gritó Aaren. Pero el lobo tiró con todas sus fuerzas. El tentáculo se desprendió con un sonido húmedo, y sangre ácida salpicó el suelo. La criatura chilló de nuevo, pero se alejó. Sabía que había encontrado resistencia. Aaren se acercó a su compañero. «¿Estás bien?» Kael bajó la cabeza y lamió su pata herida. Su mirada decía, «No pares por mí». Avanzaron durante 30 minutos a través de zonas destruidas, cámaras congeladas por fallos de temperatura, y laboratorios invadidos por raíces genéticas descontroladas. En el sector 3 hallaron a los primeros sobrevivientes, un grupo de 6 científicos encerrados en una cámara de descontaminación. «¡Ayuda! Está afuera», gritó una mujer golpeando el cristal. Aaren activó el desbloqueo manual. «Atrás todos». Cuando la puerta se abrió, un chillido estremecedor surgió del pasillo. La criatura estaba cerca. Aaren empujó a los científicos hacia atrás. Kael se plantó frente a la entrada. La bestia apareció. Medía más de 3 metros, su piel era traslúcida, y dentro de ella podían verse órganos palpitantes y espinas óseas girando lentamente. Tenía 4 patas principales, pero podía desplazarse como un 100 pies cuando aceleraba. Sus ojos eran múltiples, diminutos y rojos. Su boca se abría en 3 direcciones. Kael gruñó. La criatura se detuvo. Un instante de reconocimiento. Como si entendiera que lo que tenía frente a ella no era presa, sino algo más peligroso. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Entonces, Kael rugió. No fue un gruñido común. Fue un rugido ancestral, profundo, que pareció hacer temblar las paredes. La criatura retrocedió un paso. Otro. Y finalmente, se esfumó entre los túneles. Los científicos no podían creerlo. ¿Qué fue eso?, susurró uno de ellos. Aaren bajó su arma. Eso, respondió señalando a Kael, fue un no. Durante las horas siguientes, Aaren y Kael guiaron a los sobrevivientes restantes hacia una zona segura, mientras la criatura evitaba cualquier zona donde el lobo hubiera dejado su olor. Los sensores captaron su movimiento. Ya no cazaba. Ahora, se escondía. El protocolo fue activado: aislamiento, limpieza y evacuación de emergencia. Cuando la nave de rescate se alejó de la atmósfera de Feralium, un comandante del Cuerpo de Seguridad Intergaláctico emitió un reporte. El objetivo fue contenido por un lobo terrestre. Repito, el depredador de clase alfa retrocedió ante un ejemplar domesticado de Canis lupus. A lo que el supervisor del consejo respondió: no es el lobo el que da miedo. Es lo que representa. En una sala de observación en la estación central, un grupo de élite analizaba las grabaciones. Los rostros mostraban preocupación. No por la criatura X-7, sino por Kael. ¿Controlan eso?, preguntó un general Belugon. No, respondió una oficial humana con una sonrisa. Él se deja controlar, porque quiere. En la nave Eclipse, Aaren acariciaba el lomo de Kael mientras éste dormía, extenuado. Hoy no mataste, dijo en voz baja. Y eso los asustó más que si lo hubieras hecho. Kael no respondió. Pero su respiración se volvió más lenta,
más pesada. Descansaba. Pero la galaxia entera acababa de despertar. El grito del Alfa. No se teme al más fuerte. Se teme al que hace que los fuertes se arrodillen. Zerat Cache. Ciudad Consejo. 12 ciclos después del incidente en Feralium. La grabación del lobo deteniendo a la criatura Apex había sido reproducida más de 900 millones de veces en los canales intergalácticos. El rugido de Kael era ya un sonido de culto, analizado, diseccionado y, para algunos, incluso venerado. Pero en las cámaras privadas del Alto Consejo, ese mismo rugido había despertado otra cosa: pánico. No estamos hablando de un arma biológica. Esto es peor, bramó el comandante Beltrack, de la especie Krayt. No controla a la criatura, Beltrack. Simplemente la intimida, respondió la embajadora Sirion, de los Auralen, con voz firme. Y si supieron intimidar a una bestia como la X-7, ¿qué harían con nosotros si alguna vez decidieran llamarnos enemigos? El moderador mental del Consejo vibró sutilmente en el aire. Se ha propuesto una moción: aislamiento de los humanos del Círculo de Defensa Avanzada. Sanciones en protocolos de bioingeniería. Restricción de transporte de fauna terrestre fuera de la Vía Galáctica Media. En otras palabras, debilitar a los humanos. Separarlos de Kael. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían lo que deseaban en secreto: que el lobo desapareciera. La nave Eclipse había recibido órdenes de regresar a Terra. Revisión de rutina, lo llamaban. Pero Aaren no era ingenuo. Mientras revisaba las coordenadas en la cabina, Kael se levantó de su rincón. Tenía el pelaje erizado. Algo en su instinto le decía que estaban siendo observados. «No te gusta, ¿verdad?», susurró a Aaren. Kael gruñó, bajo y prolongado. En la estación orbital Yersa V, donde se detuvieron para repostar energía antes del salto a Terra, ocurrió lo impensable. Mientras Kael descansaba en la bahía de carga, un pequeño dron volador ingresó al compartimento sin ser detectado por los protocolos de defensa. Tenía forma de insecto y emitía un zumbido apenas perceptible. Portaba una jeringa de nanoveneno diseñado específicamente para organismos terrestres. Fabricado en secreto por laboratorios ilegales del sistema SARN. Fue lanzado sin previo aviso. Sin orden directa. Sin declaración de guerra. El ataque había comenzado. Pero el dron jamás alcanzó a Kael. Un milisegundo antes de que la aguja descendiera, Kael giró la cabeza, mordió el aire, y trituró el cuerpo del dron en una fracción de segundo. Sus ojos brillaban con furia. Sus músculos vibraban. La alarma se activó. Aaren corrió a la bahía y encontró a su compañero sobre los restos del mecanismo, con espuma en el hocico. El rugido que soltó entonces no fue grabado por cámaras. No fue transmitido por ningún canal. Fue sentido. En toda la estación. En cada criatura viva. Desde la cubierta más alta hasta el nivel más bajo de mantenimiento. Un rugido ancestral, animal, absoluto. Tripulantes de diferentes especies cayeron de rodillas. Otros vomitaron. Algunos huyeron gritando. No había sonido comparable. No era de advertencia. Era una declaración de dominio. En menos de una hora, el intento de asesinato ya había llegado a oídos del Alto Consejo. Pero nadie se atribuía la autoría. Ninguna firma genética. Ninguna fuente oficial. Aaren solicitó hablar directamente con los líderes. Lo intentaron, dijo, de pie en medio de la cámara. Lanzaron un arma contra un diplomático protegido por tratados interplanetarios. Contra mi compañero. La mayoría evitaba mirar a Kael, que lo acompañaba en silencio. Quizás no todos en el Consejo comparten nuestra visión, dijo una embajadora insectoide. Tal vez fue una facción radical. ¿Y qué harán al respecto? Silencio. ¿Lo dejarán pasar? Insistió Aaren. ¿Esperan que vuelva a casa fingiendo que no pasó nada? Tal vez, dijo una voz desde el fondo, deberías hacerlo. Era el comandante Beltrack. Tú y tú, criatura, están alterando el equilibrio de poder. Aaren bajó la cabeza. Luego habló, claro, sin levantar la voz. Nos pidieron que demostráramos cómo sobrevivimos en un mundo de depredadores. Lo hicimos. Nos pidieron ayuda para enfrentar amenazas que ustedes no podían controlar. Lo dimos. Pero ahora, porque no pueden explicarlo,
Porque tienen miedo, quieren destruirlo. Kael avanzó un paso. El suelo vibró. Beltraak retrocedió. Nosotros domesticamos a nuestros monstruos, dijo a Aren con frialdad. Ustedes, solo los encierran. Por eso nosotros ganamos. Horas después, la nave Eclipse abandonaba Zerat H sin permiso. Se activaron órdenes de captura. Se etiquetó a Aren como disidente. A Kael como activo biológico no autorizado. Pero nadie se atrevió a interceptarlos. Porque en cada nave, en cada estación, en cada planeta donde se escuchó el rugido de Kael, algo se activó en la mente de los vivos. Si el lobo vuelve, nadie está a salvo. En los niveles inferiores de la galaxia, las leyendas comenzaron a crecer. Dicen que el lobo puede oler la mentira. Dicen que camina sin hacer ruido en vacío espacial. Dicen que donde pone la pata, la guerra termina, o comienza. Y así nació un nuevo término entre las fuerzas especiales galácticas. El grito del alfa. Código rojo. Significa que has dejado de ser el cazador, y ahora eres la presa. La cadena rota. Cuando intentas romper la cadena de otro, asegúrate de no estar sosteniéndola desde el extremo más débil. Sistema Carnul. Capital del Imperio Targal. 3 semanas después del grito del alfa. Las noticias de lo ocurrido en Feralium, la estación Yersa V y la fuga del diplomático humano Aren Kor con su criatura no autorizada, habían llegado a todos los rincones de la galaxia. Para algunos, era motivo de respeto. Para otros, de provocación. El alto emperador del Imperio Targal, el anciano guerrero Notbar, observaba los registros desde su trono forjado con restos de naves enemigas. Su piel escamada brillaba con tonos cobrizos bajo la luz púrpura de la sala del trono. A su lado, los generales supremos revisaban proyecciones tácticas sobre un mapa galáctico. Los humanos han crecido demasiado confiados, escupió Notbar. Sus bestias domesticadas son una muestra de arrogancia, no de poder. Han logrado intimidar al Consejo, objetó el general Tasir. Incluso las especies Apex han comenzado a estudiar el modelo humano de simbiosis con criaturas peligrosas. Si no actuamos ahora, lo haremos, rugió Notbar, golpeando el suelo con su garra. Preparad el escuadrón de purga. La Tierra será nuestro ejemplo. El rugido colectivo de los líderes militares sacudió la cúpula imperial. Se había declarado una guerra silenciosa. Órbita terrestre. 2 semanas después. Las primeras naves del Imperio Targal surgieron del hiperespacio como cuchillas de obsidiana. Eran negras, sin señal de identificación, pero cualquier satélite humano sabía quiénes eran. No venían a negociar. Aren estaba en la superficie. No como diplomático, sino como guardián. A su lado, Kael olfateaba el aire, inquieto. Las ondas electromagnéticas eran como cuchillas invisibles que rozaban su instinto. Lo sabíamos, ¿verdad? Dijo a Aren, observando el cielo. Sabíamos que vendrían cuando sintieran miedo. El lobo gruñó. Los humanos no respondieron con misiles. No activaron flotas. No desplegaron artillería orbital. Solo enviaron una señal simple a través de frecuencias galácticas abiertas. No interrumpiremos la cadena. Pero si la cortan, lo que desatarán no podrá ser encerrado jamás. El Imperio Targal ignoró el mensaje. Sus soldados descendieron a la superficie, esperando encontrar ciudades evacuadas, humanos corriendo, caos. Lo que encontraron fue silencio. Y luego, desde la niebla de las planicies de Kamchatka, surgieron las sombras. No soldados. No drones. Criaturas. El primero fue Talos, un oso pardo modificado, de 3 metros, con implantes neuronales y blindaje óseo natural. Caminaba con la calma de un rey que ya no tiene rivales. Su mirada era la de un animal que había cazado todo, y buscaba un nuevo desafío. Detrás de él, una pantera biomecánica de pelaje oscuro como el vacío, Mara, criada en las selvas de una tierra que ya no existía. Sus ojos no emitían luz, la devoraban. Aren apareció entre ellos, con Kael a su lado. No pronunció discursos. No pidió rendición. Solo alzó la mano, y la bajó. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una lección. Los soldados Targal usaban armaduras de asalto, exoesqueletos reforzados y armamento de precisión.
Pero no servía contra aquello que no podías ver venir, contra aquello que te entendía antes de que dispararas. Talos embistió una unidad entera como si fueran muñecos. Mara cruzaba trincheras sin dejar huella, cortando visores, destrozando rifles con una precisión quirúrgica. Y Kael no cazaba. Guiaba. Los dirigía como un comandante silencioso. Y detrás de ellos, humanos. Jóvenes, viejos, hombres, mujeres, todos con una calma casi religiosa. No atacaban si no era necesario. Pero cuando lo hacían, era con la fuerza de una tormenta contenida durante siglos. En menos de 3 horas, el escuadrón Targal fue aniquilado. Ningún humano murió. Ninguna criatura aliada sufrió heridas mortales. Los sobrevivientes del Imperio fueron capturados. No ejecutados. Y luego liberados. Se les permitió irse. Con un solo mensaje. Esto es lo que protegemos. No lo que usamos. No lo que dominamos. Ellos caminan con nosotros, porque quieren. La noticia se esparció más rápido que cualquier transmisión oficial. La grabación de Talos levantando un tanque con sus garras. De Mara derribando un transporte aéreo sin un solo rugido. De Kael caminando entre cadáveres sin mirar atrás. Y, al final, la imagen de Aaren acariciando a su compañero, con una sonrisa cansada. En los niveles altos del Consejo Galáctico, los rostros eran ceniza. No podemos enfrentarlos. No si caminan con cosas que desafían la naturaleza misma, dijo un asesor. No son cosas, murmuró una embajadora anciana. Son lealtades vivas. En rincones oscuros de la galaxia, sin embargo, comenzaron los susurros. ¿Y si domesticamos los nuestros? Pero nadie entendía aún el secreto humano. No era tecnología, ni fuerza, ni genética. Era confianza. Y eso no podía copiarse. Solo ganarse. Aaren y Kael regresaron a la nave Eclipse. El pelaje del lobo estaba manchado, pero sus ojos aún brillaban con claridad. ¿Crees que entiendan?, preguntó el humano. Kael lo miró. Y por primera vez, ladró suavemente. Una afirmación. Sí, sonrió a Aaren. Quizás entonces, es momento de que escuchen el rugido final. En el cielo, los satélites de miles de civilizaciones captaron una última transmisión. Una frase. Sin música. Sin amenazas. Solo una voz firme. Ustedes sobrevivieron. Nosotros elegimos caminar con nuestras bestias. Y por eso, nunca más estaremos solos. El último rugido. No se puede encadenar lo que ha elegido caminar a tu lado. No se puede silenciar el rugido que nace del respeto. Zerat Tache. Cámara Suprema del Consejo Galáctico. Nadie esperaba verlos regresar. Después del ataque fallido. Después de la guerra relámpago en la Tierra. Después de haber demostrado al universo que los humanos no necesitaban armas para ganar una guerra, sino aliados que rugieran con ellos. Pero ahí estaban. Aaren Kor. Humano. Es diplomático. Kael. Lobo terrestre. Alfa sin cadena. Y detrás de ellos, una comitiva imposible, una osa biomecánica, una pantera de sigilo absoluto, un halcón modificado que los seguía desde lo alto del domo. Silencio absoluto mientras avanzaban. Ninguna especie se atrevió a detenerlos. El salón estaba lleno. Todos los representantes de las civilizaciones más poderosas, sentados en semicírculo, con dispositivos de grabación y vigilancia activados. Una vez más, la galaxia contenía el aliento. El moderador, una entidad hecha de energía pura, vibró con tensión. Aaren Kor. Fuiste declarado fugitivo. Tu criatura, una amenaza biológica. Aaren dio un paso al frente. Su voz fue clara. No vine a pedir perdón. Vine a recordarles algo que ustedes olvidaron hace mucho. Kael se sentó a su lado. Los otros animales lo rodearon como una guardia real. Sin correas. Sin controles neuronales. Sin sumisión. Solo presencia. Ustedes sobrevivieron a sus depredadores, continuó Aaren. Los vencieron. Los encerraron. Los eliminaron. Nosotros, nos sentamos con ellos. Aprendimos su lenguaje. Su miedo. Sus reglas. Y luego les pedimos que caminaran a nuestro lado.
La representante de los Kelbit, de piel líquida, habló. ¿Y no les temen? Claro que sí. Pero ellos también nos temen. Y ahí está el equilibrio. El respeto mutuo. Ustedes buscan control. Nosotros, lealtad. El comandante Beltraak se puso de pie. ¿Qué quieren de nosotros? Aaren miró alrededor. Lentamente. Nada. Solo vinimos a decirles que no los necesitamos. Que no queremos ser parte de un consejo que se arrodilla ante la ignorancia, y que tiembla cuando un lobo camina entre ellos. Beltraak se enfureció. Esto es una amenaza. Kael se levantó. Y rugió. No como antes. No como en Feralium. No como en Yersa V. Este rugido rompió cristales. Hizo que los sensores de vibración fallaran. Causó que los sistemas de defensa interna colapsaran. Pero no mató. Solo detuvo el mundo. Cuando el sonido cesó, todos estaban de pie. Algunos con lágrimas en los ojos. Otros temblando. Otros, simplemente en silencio. La voz del moderador flotó, casi susurrante. ¿Y ahora? Aaren se giró. Colocó una mano en el cuello de Kael. Ahora sabrán, que ya no estamos solos. Y comenzó a caminar hacia la salida. Ninguna guardia lo detuvo. Ninguna arma se alzó. Horas después, en todas las transmisiones interplanetarias, se proyectó una sola imagen. Kael, parado frente a la Cámara Suprema, a contraluz. Silencioso. Soberano. Y bajo él, la frase más temida del milenio. Donde camina el lobo, no hay cadenas que valgan. Epílogo. Lugar desconocido. Años después. Un niño alienígena de una especie que apenas había alcanzado los viajes interestelares caminaba por un campo con su padre. De pronto, señaló una sombra lejana. «Papá, ¿eso es un lobo?» El adulto se tensó. Observó la figura en el horizonte. Era grande. Silenciosa. Firme. Tal vez. Pero si es Kael, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque si está aquí, significa que aún hay alguien a quien vale la pena proteger. El niño sonrió. Y el lobo siguió caminando. Sin mirar atrás. Sin amo. Sin cadena. Solo, respeto.